Este caso es realmente un misterio, debido a la naturaleza abrumadoramente extraña de la muerte y las muy raras circunstancias que surgieron detrás de ella. La muerte del guionista Gary Dever, en su mayor parte, no deja de estar rodeada de una espectacular teoría de conspiración. Gary Martin Dever, antes de convertirse en un reconocido guionista de Hollywood, fue un camionero con muchos años de experiencia frente al volante. Luego hizo un exitoso cambio de carrera, mejor conocido por sus ingeniosas películas de acción, como el guion de Triple Identidad, donde actuó Arnold Schwarzenegger. Pero así también, su trágica y extraña muerte dio mucho de qué hablar. En la madrugada del 28 de junio de 1997, Gary Martin Dever desapareció mientras conducía desde la casa de su amigo en Santa Fe, Nuevo México, hacia California. En el momento de su desaparición, Dever estaba trabajando en una nueva película que involucraba la invasión militar estadounidense a Panamá años antes, en 1989. Aquella noche Dever llevaba en el auto la única copia de su guión y una pistola que siempre llevaba consigo. La noche en que desapareció, habló por teléfono con su esposa por última vez alrededor de la 1:15 AM, mientras conducía hacia su casa en Santa Bárbara, California. Wendy intentó llamar a su esposo 3 veces antes, pero su teléfono solo sonó y nadie respondió. Cuando Dever volvió a llamarla a Wendy, 15 minutos después, actuó de manera extraña y le dijo a su esposa que no esperara a que él llegara a casa, a pesar de estar a unas 3 horas de distancia. Dever nunca llegó a casa. Las autoridades buscaron por toda su ruta, pero el guionista nunca apareció. Preocupada por su desaparición y su comportamiento en el teléfono, Wendy temía que Dever hubiera sido secuestrado. Ella sintió fuertemente que alguien más estaba en el auto cuando habló con él a la 1:15 AM. El publicista de Dever, en cambio, pensó que se fue a Panamá con la ayuda de un amigo de la CIA. Todas estas especulaciones surgieron porque hacía 1 año que se encontraba desaparecido. Wendy organizaría muchas búsquedas e incluso ofrecería una recompensa de $100,000 para localizar a su esposo. Pero finalmente fue un detective aficionado llamado Douglas Crawford quien encontró los restos de Dever. Crawford no tuvo nada que ver con Wendy ni con la investigación, pero creía que Gary probablemente se quedó dormido al volante. Se salió de la carretera y se ahogó en el acueducto de California. Sorprendentemente, la teoría de Crawford era correcta y el Ford Explorer de Dever apareció sumergido en el canal. Su cuerpo descompuesto fue encontrado en el asiento del conductor, asegurado con el cinturón de seguridad. La computadora portátil que Dever había llevado la noche en que se salió de la carretera nunca se recuperó. Contenía en él el único borrador de su guión, en el que había estado trabajando durante un tiempo. Su arma, que guardaba en su automóvil siempre, también estaba desaparecida, al igual que sus 2 manos. La autopsia de Dever no fue concluyente, pero las autoridades estaban convencidas de que la teoría del accidente de Crawford era correcta. Otras personas, como la viuda de Dever, sospechaban de un juego sucio o incluso de la participación de la CIA. Aquello desató las sospechas de muchos curiosos de las teorías criminales, ya que el acueducto había sido minuciosamente inspeccionado
meses atrás, cuando se denunció la desaparición de Dever, y en aquel momento no se encontró ninguna señal de impacto en su estructura, ni por supuesto rastro del vehículo. Además, el informe policial determinó que para estrellarse en aquel lugar debía de haber conducido durante casi 5 kilómetros en sentido contrario sin que nadie se percatase. Esto, a su vez, habría sido extremadamente difícil, puesto que los interruptores de los faros del vehículo estaban desconectados. No se encontró explicación alguna tampoco de cómo podría haberse cortado las 2 manos en seco. Gary había trabajado como conductor profesional de larga distancia, por lo que sus amigos y familiares no creen que hubiera hecho ninguna tontería en la carretera, incluso si estuviera cansado. El propio productor británico, el Dr. Matthew Alford, simuló la ruta y afirmó que es casi imposible terminar allí. Una incongruencia tras otra. Y como si fuera poco, un equipo de investigación británico obtuvo el testimonio del forense que le reveló que las manos humanas que se dice que se recuperaron del automóvil de Dever tenían en realidad alrededor de 200 años, por lo que no se pudo extraer ningún tipo de ADN de ellas. Nada cerraba en este caso. Primero no se encontraron las manos, luego aparecían unas sin ADN. Parecía una completa locura y la información que se brindaba no tenía sentido. Su esposa Wendy pidió una solicitud para leer los archivos policiales confidenciales, pero fue rechazada. Durante 18 años, Wendy ha estado llamando para ver los informes confidenciales realizados sobre la desaparición de su esposo, pero no le dan acceso. Pero entonces, ¿qué le pudo haber sucedido al reconocido guionista de Hollywood si nada de esto tiene sentido? Según la viuda de Dever, Wendy, hubo un flujo constante de llamadas telefónicas de funcionarios de la CIA en el mes previo a la muerte de Dever. Ella contó que recibió muchas llamadas de agencias gubernamentales. En el último mes, un hombre llamaba todo el tiempo. La viuda descubrió que Gary viajó a Panamá con un alto funcionario de la CIA, cuando él había dicho que iría a un lugar con su equipo de producción. Las reuniones de Dever con esa gente fueron más allá de lo que podría considerarse normal para un guionista. Wendy dijo: "Creo que la información que he obtenido desde que desapareció apunta muy fuertemente al hecho de que tenía otra vida y ciertamente apunta a la comunidad de inteligencia". Uno de los mejores investigadores privados de Hollywood, Don Crutchfield, contratado por Wendy Dever en 1997, atribuye que su muerte fue causada por el guión que escribía de esa película. Y entonces, ¿recuerdas que te conté que su guión se trataría de la invasión de Estados Unidos a Panamá? Con estos datos extraños en mente, los teóricos de la conspiración han argumentado que Dever fue asesinado por la CIA porque su nueva película iba a filtrar un montón de información clasificada sobre la invasión de Panamá. Dejar que Hollywood filmara la película habría sido una amenaza para la seguridad nacional. Y que Dever pudo haber tenido contacto con la CIA no es para nada descabellado, porque el amigo de Dever, Chase Brandon, era un oficial de la CIA que hacía de enlace en la industria del entretenimiento. Oficialmente, las justificaciones del gobierno estadounidense para la invasión a Panamá en 1989 fueron proteger a los ciudadanos estadounidenses, defender el sistema democrático de Panamá del dictador Manuel Noriega y tomar medidas energéticas contra el narcotráfico del país. La invasión
duró poco más de un mes y Noriega finalmente fue depuesto y luego condenado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos. Sin embargo, mientras investigaba para su guión, Dever se convenció de que había más razones ocultas para la invasión y no solo los motivos que alegaba Estados Unidos. La película podría haber revelado que la invasión no era más que una distracción que permitiría a los Estados Unidos ingresar a Panamá para robar fotos y videos sexuales incriminatorios de funcionarios estadounidenses de alto rango que Noriega podría haber usado como chantaje. Las imágenes vergonzosas que el gobierno estaba tan ansioso por recuperar supuestamente fueron tomadas durante fiestas sexuales llenas de alcohol y drogas organizadas por Noriega. Se decía que estas fiestas duraban años y a las que asistían agentes de la CIA y representantes del Congreso. El propósito de Noriega al organizar las fiestas era filmar en secreto a los funcionarios estadounidenses y crear videos sexuales que pudieran usarse para chantajearlos. Lo curioso de este rumor de las cintas sexuales secretas de Noriega es que se publicó en un periódico 2 meses antes de que Estados Unidos invadiera Panamá. Todos entendemos a la presión que se enfrentarían estas personas de un alto rango de poder al saber que su enemigo tiene una carta con la que puede condenarte de por vida si no haces lo que te pide. Por eso, permitirle a un reconocido guionista de Hollywood con información confidencial llevar a cabo su película es permitir ser denunciados y con eso reavivar nuevamente teorías que se creían ya enterradas. Si pueden invadir un país con tal de salvarse el culo, ¿qué te haría pensar que no pueden censurar a un simple guionista de Hollywood? Si te ha gustado, recuerda suscribirte, compartirlo, darle me gusta, comentarlo y creo que nada más. Te veo luego en otro caso perdido.